Bueno, lo primero es que llegamos con mucha ilusión y ambición, como siempre, y espero que lo mejor preparadas posible dentro de las circunstancias y condicionantes que siempre hay en un final de temporada, una temporada muy apretada en partidos y en fechas. Bueno, el equipo creo que está, como te decía, ilusionadas, las jugadoras y concienciadas, y a Salamanca, pese a conocerlo de los partidos periodo de temporada, de la marcha que han llevado en fase regular, pues creo que también ellas llegan en un momento de hambre, de que no han conseguido todavía un título este año en una temporada que están haciendo espectacular y están jugando a un nivel muy alto. En la Final Four de Euroliga lo demostraron y en las semifinales contra Guernica pues lo han reafirmado. Por nuestra parte, ya te digo, los días que estamos teniendo de entrenamientos están sirviéndonos para recuperarnos un poquito físicamente, para aclarar conceptos y para variar siempre los detalles necesarios que una final requiere y que un rival del nivel de Salamanca también nos va a exigir. Bueno, yo no sé si en les sèries sempre s'equivoquem quan diguem qui és el favorit o no, o ho dius per ficar-te ahí la pell de cordero o no ho dius i te sap mal no dir-ho, no ho sé, no tinc idea. El que tinc clar és que el que has dit és cert, que tenen més experiència que nosaltres, el primer l'entrenador, i el club. El club té una trajectòria, ha liderat i ha sigut exemple i ha sigut un referent per a la resta d'equips en competició nacional i europea. Nosaltres pues, arribem a la nostra primera final de Lliga. Ràpid, pronte, no ho sé, però anem a intentar pelear-la i disputar-la, igual que ho han fet en les anteriors. Dins de la nostra curta experiència pues anem tenint-la ja i anem coneguent-se els equips entre nosaltres. El que vull és que nosaltres afrontem esta final com el que és, com 2 o 3 partits, no en el que portem darrere, a on volem anar, d'on ve Salamanca, a on va Salamanca. No, una final és per pelear-la i per intentar guanyar-la. I ara mateix, ni tan sols una final, el primer partit. No sé, estem pensant en 40 minuts, en què vàrem fer bé per a guanyar-los en casa en la pròrroga, en què poguérem haver fet un poc millor per haver guanyat allí en la seva pista on també perguérem en la pròrroga, i després pues, ya veurem trayectorias o qui ho mereix més en la pista. Yo es que creo que el otro equipo es un muy buen equipo, también tiene ilusión y también tiene hambre. Y no han podido jugar la final de Copa, no pudieron ganar la Euroliga, tienen un equipazo enfrente, pero siguen demostrando hambre, siguen demostrando ilusión. Como mínimo tenemos que estar a ese nivel de deseo, de ganas, y lo estamos demostrando cada partido. Nuestras jugadoras demuestran una convicción y una fe y un deseo que creo que está siendo determinante en esta recta final de año. Y sobre todo, creo que como equipo seguimos en crecimiento y en mejora. Tuvimos el pequeño frenazo por COVID, pero tanto en juego como en implicación, como en automatismos, como en conocimiento de roles, creo que el equipo ha mostrado una línea ascendente. Y eso queremos todavía mejorar un poquito y que eso nos dé opciones de poder competir al máximo esta final y que pueda caer de nuestro lado. ¿Por qué? Que llegáramos a finales ajustados, como has nombrado, de fase regular, creo que sería una buena noticia, y dada la igualdad que se ha visto en número de victorias, en los emparejamientos entre nosotras y en los enfrentamientos con el resto de equipos. Ahora vamos a ver en qué momento llegamos y llegan ellas y quién impone un poquito pues, sus planes y sus virtudes. I think that we're just all really excited. It's a massive achievement to make it into, the grand final series, and I know that we're all ready. It's been good to have this practice today and yesterday, so we're going to go hard. Yeah, I mean, it's pretty exciting for myself individually and for the club and all the other girls. For us to win the title of the Spanish League and also have had the Euro Cup women this year, that's pretty special and that's pretty big, and I know that that's something that we all really want. So we're going to try our hardest to get that. It's good because, we've lost once in overtime and the next time we won. So I think we're very level. For them, they've obviously got some very athletic players. They play well as a team. They're organised. But we also have a lot of our talents and our skills, and the focus is to not
just be all about them. We need to be focused on us too, because when we play together, we're very special to watch.